De la pausa, ¿no? Entre Estados Unidos y Venezuela. Queremos ver cuál es la magnitud de estos movimientos en Estados Unidos, acercándose cada vez más al régimen de Nicolás Maduro, apuntándolo como un narcoestado y sindicándolo como quien dirige el cártel del Sol. Bueno, estamos con Guido Larsson, ¿no? Académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, analista internacional que como siempre nos colabora para entender más y profundizar en este tema. Guido, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme. Un gusto hablar contigo. Guido, ¿cómo ves tú esta ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, que creo que es la primera vez que alguien en serio se va contra el régimen en términos de enfrentar lo que señala Estados Unidos, un narcoestado, a un Nicolás Maduro que apunta con el dedo como el líder de una organización criminal? La verdad es que no tengo recuerdos de algo así, ¿eh? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, hay un elemento de creencia de base por parte del gobierno de Donald Trump, en términos de, primero, poner en alta prioridad, en altísima prioridad, el tema del narcotráfico en los propios Estados Unidos. Esto tiene un componente adicional que tiene que ver con el combate hacia la inmigración ilegal, entre las cuales hay, por cierto, involucramiento de ciudadanos venezolanos. Ha habido deportación de ciudadanos venezolanos y se ha perdido el estatus especial de protección hacia ciudadanos venezolanos, en parte también dentro de esta campaña. Hay un problema asociado evidentemente a la entrada de tipos particulares de droga, yo diría el fentanilo, que es como la principal preocupación durante al menos estos meses de mandato. Y luego Trump también reconoce de que hay un flujo geográfico de esa entrada que está asociada evidentemente a Venezuela. Después de eso hay acusaciones que creo yo que no cuentan todavía con evidencia para demostrarla, por ejemplo, de que el propio Maduro esté dirigiendo carteles de narcotráfico, pero ciertamente hay una presión en términos de que el gobierno venezolano podría estar haciendo más, cosa que no se hace, y también el hecho de que está sometido bajo presión de todo tipo. Hace una semana atrás aproximadamente, la fiscal norteamericana Pam Bondi, de hecho, incautó 700 millones de dólares en activo que, de acuerdo a la información que ella misma entrega, podía ser rastreada hasta el propio Maduro. Entonces, hay un elemento, digamos, global de presión hacia el régimen venezolano, pero en un contexto, y esto no hay que olvidarlo, donde Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones tanto directas como indirectas, no solamente contra el régimen de Venezuela, sino que contra distintas, digamos, regímenes políticos latinoamericanos. De hecho, Pero sin perdón, ir Guido, Sí. perdón, que mencionaste ahí un punto que me gustaría entender más y conocer más. Tú decías una historia de Estados Unidos con intervenciones directas e indirectas a Venezuela, pero ¿hubo una amenaza bélica como en este caso? Mira, con ese nivel de visibilidad yo diría que no, pero yo diría que No. hay dos Mm. episodios que llaman la atención. Uno, hasta donde hay información evidencial, es el intento de remover a Hugo Chávez en un golpe de Estado el año 2009, y donde me parece de que ya hay suficiente evidencia para decir que al menos comandos estadounidenses colaboraron en ese episodio. Y lo segundo, probablemente tú recordarás el intento de terminar con la vida del propio Maduro con una operación con drones el año 2018, hace muy poquito. Hasta ahora no hay realmente evidencia que involucre directamente a los Estados Unidos, pero distintos analistas y periodistas mencionan que muy difícilmente una operación de este tipo puede hacer sin al menos el apoyo indirecto en términos de financiamiento de inteligencia Ujú. de los Estados Unidos. O sea, sin ir más allá, recuerda también de que Estados Unidos participa en la operación que remueve a Aristides, ¿no? El presidente haitiano, a comienzos del siglo XXI. Y ocurre lo mismo con la operación en contra del presidente Zelaya en Honduras. Entonces, a lo que voy yo con esto es que es cierto la insinuación, al menos del comentario tuyo, de que una operación de este tipo, con esta visibilidad, con tres buques de guerra orbitando en el mar territorial venezolano, con 4.000 soldados en su interior, no se había visto, pero eso no quiere decir de que Estados Unidos sea totalmente impune finalmente a operaciones que sí ha realizado en Latinoamérica y donde este sería un episodio más.
Sí. Para entender un poquito el calado, utilizando términos náuticos, ¿no? De lo que está ocurriendo en términos de la apuesta de Donald Trump y qué está enviando. O sea, tú lo decías, 3 destructores, 4.000 efectivos militares. Y los destructores que está enviando son de las embarcaciones más potentes que tiene la Armada de Estados Unidos. O sea, se han utilizado en el Mar Rojo, se han utilizado para el combate en Irak, Kosovo, Afganistán, Libia, Siria, contra los hutíes en Yemen. Son barcos de 160 metros de largo por 20 de ancho. Fundamentalmente lanzan misiles Tomahawks que pueden tener una puntería quirúrgica hasta 2.500 kilómetros de distancia. Son barcos realmente de una gran envergadura y de un alto poder de fuego. Y esto ha provocado también una reacción bien llamativa por parte del régimen de Nicolás Maduro. O sea, ha llamado a armarse a 4.500, a 4,5 millones de milicianos. A ver si nos puede explicar un poquito esto. 4,5 millones de milicianos con armas. A ver, ¿cómo es? Mira, tiene, creo yo, muchas partes componentes. Una es tal vez el estatuto jurídico que está siendo aplicado por Donald Trump, en parte porque él designa a toda una serie de organizaciones, entre ellas el Cartel de los Soles, también el M13 salvadoreño, como organizaciones terroristas. Esto es algo inusual en el ámbito de la política porque típicamente entendemos organizaciones terroristas como lo que había estado siendo observado durante todo el desarrollo del siglo XXI, ¿no es cierto? Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera. Pero designar una organización de narcotráfico como terrorista entrega toda una serie de potestades al Ejecutivo que pueden ser aplicadas de inmediato, entre ellas, por ejemplo, la utilización de activos militares de la envergadura que tú estás describiendo. Entonces eso es lo primero. Lo O sea, perdón, segundo, ¿estos me parece a mí, milicianos son como reservistas venezolanos? bueno, voy hacia allá. Ya. En el caso de Venezuela, que es el otro elemento de componente, estos milicianos son reservistas, es una especie de fuerza generada, organizada por Hugo Chávez en su momento, y que busca hacer partícipe a la sociedad civil para la defensa de la soberanía venezolana. Pero esta parte componente creo que es importante porque hasta donde es posible inferir, no parece de que la intención de Trump sea intervenir con tropas contra el régimen de Venezuela, sino que utilizar la fuerza militar contra los carteles venezolanos que están operando en este flujo geográfico que conecta Venezuela con los Estados Unidos, particularmente a través del mar. Eso quiere decir de que a mí me parecería bastante raro si hay una intervención militar directa en suelo venezolano, más allá de que la portavoz de Estados Unidos el día de ayer, Karen Leavitt, haya manifestado de que ningún elemento del poder americano está descartado a priori, ¿no? Pero dada esta conexión que el propio administración de Donald Trump realiza entre Maduro y los carteles de narcotráfico, existe una probabilidad que yo creo que es baja, de que este asunto pueda eventualmente tornarse en algo más problemático desde el punto de vista del análisis geopolítico. Pero mi impresión es que esto es, por un lado, una demostración de fuerza, es una demostración que se va a contener en las rutas marítimas, por ende no va a afectar al suelo venezolano, pero siempre en lo que decide Trump y en el escenario de Trump, siempre uno tiene que tener tal vez a contraluz la posibilidad de un escenario que sea aún más complejo. Claro, porque es difícil, creo que estás muy en lo cierto, pensar de una invasión estadounidense por tierra con tropas o misilazos, ¿no? Desde los barcos a Caracas, no sé. Pero sí pueden pasar cosas como han ocurrido en el pasado en conflictos. O sea, los destructores van a estar en el límite de las 450 millas de mar jurisdiccional venezolano. Y ahí hay un límite que a veces es delgadito, ¿no? Y si hay una irrupción de las embarcaciones de guerra estadounidenses al mar territorial, bueno, ahí es una invasión, literal. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál puede ser la reacción de Venezuela? Que a priori uno dice, no creo que se atrevan a enfrentarse con Estados Unidos, pero quién sabe. Y lo otro es que Venezuela tiene un aliado que es importante, que es Rusia.
tienen colaboración. ¿Qué dirá Vladimir Putin de esto? ¿Habrán conversado esto con Trump en las reuniones para arreglar la guerra con Ucrania? ¿Habrá sido tema esto o da lo mismo? Mira, para ser franco, mi impresión es que desde el punto de vista de la Federación Rusa, Venezuela no es un actor y no será un actor sobre el cual vaya a haber algún grado de apoyo directo. Hay alianzas de orden diplomática, de orden política, ciertos acuerdos comerciales, pero Rusia no va a apoyar a Venezuela si esto finalmente se sale de control, en parte porque está en una situación muy sensible con Ucrania y también en negociaciones directas con los propios Estados Unidos. Creo yo que los Estados Unidos, por lo demás, eh, tampoco creo yo que tenga intención de entrar en una situación de este tipo, pero ojo con lo que tú estabas diciendo al inicio, es decir, efectivamente es un escenario de potencial desestabilización, los mares territoriales, en fin, las fronteras específicas pueden eventualmente traspasarse y eso Perdón. puede incentivar acciones venezolanas que más allá de la retórica de Maduro, que es una retórica muy altisonante, muy beligerante, en fin, creo que los tomadores de decisión venezolanos tienen absolutamente claro de que entrar en un conflicto con los Estados Unidos implicaría al mismo tiempo la capitulación del régimen venezolano y por lo tanto también acá hay posiblemente incentivo, quizás incluso deliberado, para que el gobierno venezolano tome cartas en el asunto respecto al tema de narcotráfico. Entonces, también acá hay un elemento de comunicación política que mediante el uso de estos activos militares puede eventualmente generar un efecto sobre el gobierno venezolano. Sí. Hay otro tema que me gustaría que, no sé, analizaras. Fíjate, un Donald Trump que más allá de estar muy interesado en quedar en los registros del Premio Nobel de la Paz, ayer, si no me equivoco, mandó un comentario en sus redes sociales como me encanta parar guerras. O sea, está apuntando a distintos conflictos en los cuales quiere interceder a distintas problemáticas, que está muy en línea con un poco el slogan que él ha sostenido desde su irrupción en la política, que es llevar a Estados Unidos a lo grande de nuevo, a ser el influyente, a ser la superpotencia que controla el planeta y sus problemas, sus conflictos. Si bien el tema con Venezuela no es una guerra convencional, pero sí se podría decir que es una guerra contra un narcotráfico complicado y sobre todo con un sembradero delictual que está afectando a toda la región. No es que el crimen organizado sea absolutamente venezolano, pero en su gran mayoría, con estas organizaciones como el Tren de Aragua, han sembrado la región de fenómenos delictuales que no teníamos. Sicarios dando vueltas, o sea, ahí también hay un tema de fondo que Trump parece que se quiere anotar un porotito, un check. Claro, yo creo que Donald Trump ha dado muestra de varias cosas. La primera es que no tiene ningún tipo de inhibición en romper ciertas tradiciones de no solamente la política norteamericana, sino que la política en general. La política en general trata de balancear distintos intereses de manera simultánea. Por ejemplo, cuando uno va a Obama o Biden y cómo enfrentan el tema del narcotráfico latinoamericano y las relaciones bilaterales con Latinoamérica, tratan de generar algún tipo de balance, no ser completamente abiertos para no alienar la relación, pero al mismo tiempo presionar por otro tipo de método. Y creo que Donald Trump no tiene realmente inhibición, vuelvo a reiterar, en romper esa tradición, si es necesario alienar la relación con regímenes en la región, no va a tener ningún empacho en no realizarlo, está dispuesto a romper protocolos de tipo diplomático, tiene un incentivo psicológico muy importante en mostrar finalmente a su audiencia de que él realmente puede hacer algo cuando todo el resto de los presidentes no ha hecho nada, independientemente que esto tenga consecuencias estratégicas para los Estados Unidos en el futuro, porque obviamente uno de los problemas es el efecto de reverberación que esto tiene más allá de los Estados Unidos. Entonces, perfectamente uno puede decir, bueno, si Estados Unidos está movilizando buques de guerra hacia Venezuela, bueno, China podría movilizar buques de guerra hacia Taiwán. Rusia podría movilizar buques de guerra hacia la Kamchatka asiática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también tiene que ver con las señales sobre las cuales creo yo que Trump no las está leyendo al menos en su consecuencia a largo plazo. Pero lo que tú dices es cierto, está tomando una decisión que tiene efecto eventualmente inmediato,
provoca un quiebre o una fragmentación respecto a cómo la dinámica latinoamericana se había estado llevando hacia este momento, y evidentemente también entrega un mensaje a otro tipo de países, porque en todo este ruedo también, por ejemplo, está involucrado México. Ahora, la presidenta Sheinbaum ha sido más clara en términos del respeto a la soberanía mexicana sobre posibles intervenciones con activos militares norteamericanos en suelo mexicano, pero eso también empuja eventualmente a la presidenta mexicana a tomar decisiones que no estaría dispuesta a tomar si no fuese precisamente por esta presión que realiza el presidente Trump. Entonces, una matriz bien complicada, pero que sin duda alguna creo yo que va a tener efectos importantes en la región. Sí, hay que observarlo con atención. Es bien interesante lo que está pasando, es llamativo, es inédito como te hemos escuchado y hemos constatado. Guido Larson, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos y que tengas una gran jornada y vayas a sus clases porque tiene harto que hacer, sabemos, ahí a las 9:30 para que no llegue atrasado. Gracias, Gonzalo, que estés muy bien y Chao, gracias por Guido. dejarme salir con algo de anticipación. Chao. Por supuesto, ya. Abrazo, gracias.